Maravilhoso. Já tá? Graças. Amanhã é isso, né? É uma foto Amanhã, Estamos todos invitados a Bogotá. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Compañeros, hay hombres que nacen para acomodarse a la historia y hay otros que nacen para partirla en dos. Hoy, en este capítulo histórico y sin censura, vamos a rendirle un homenaje a la verdad. Vamos a desgranar la vida, la obra, las batallas y el legado del líder que enfrentó a las mafias más peligrosas de este país, sobreviviendo a la muerte y al exilio para convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Para entender la dimensión colosal de lo que ha significado su presidencia y el asqueroso nivel de sabotaje que ha enfrentado por parte de la extrema derecha en estos 4 años, tenemos que viajar al pasado. Tenemos que entender de qué material está forjado este líder. Gustavo Petro no nació en los clubes exclusivos de la oligarquía bogotana. Nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, un pequeño pueblo ganadero del Caribe colombiano. Siendo muy niño, su familia migrante se trasladó a las frías tierras de Zipaquirá, Cundinamarca. Fue allí, caminando entre familias obreras y mineros de sal, donde la pobreza extrema y la desigualdad de nuestro país se le grabaron en el alma para siempre. Estudiando en el Colegio Católico de La Salle, el mismo por donde había pasado Gabriel García Márquez, Petro forjó su rebeldía. Conoció la teología de la liberación, entendiendo que el verdadero cristianismo era la opción preferencial por los pobres y que la justicia social no era un pecado, sino un deber moral. Esa convicción inquebrantable lo llevó a tomar decisiones que los políticos tradicionales de saco y corbata jamás entenderán. A los 17 años, mientras estudiaba economía, entendió que el establecimiento jamás cedería el poder por las buenas y se unió al movimiento 19 de abril, M19, adoptando el alias de Aureliano, inspirado en la obra cumbre de nuestro Nobel de Literatura. Pero mientras los grandes medios lo estigmatizan, la historia cuenta la verdad. El trabajo de Petro no era de un sanguinario, era un organizador social. Fue personero de Zipaquirá a los 21 años, luego concejal, y lideró la toma de un terreno para darle techo a 400 familias humildes que habían sido desplazadas a punta de fusil por el paramilitarismo, fundando lo que hoy se conoce como el barrio Bolívar 83. Y es aquí donde la sangre y el dolor marcan a un verdadero revolucionario. El 24 de octubre de 1985, aún siendo un joven concejal, el Ejército Nacional lo capturó. Fue llevado a los oscuros y fríos establos de la Escuela de Caballería de la 13ª Brigada. Allí, el Estado colombiano, ese mismo que hoy posa de defensor de los derechos humanos, lo amarró, lo vendó y lo torturó salvajemente durante 10 interminables días. Fue enviado a la cárcel La Modelo, y es por eso que es una vil mentira de la derecha decir que Petro participó en la toma del Palacio de Justicia. Para ese fatídico noviembre de 1985, Gustavo Petro estaba pudriéndose en una celda, prisionero del Estado. Tras recuperar su libertad en 1987, Petro entendió que el derramamiento de sangre entre colombianos tenía que parar. Se convirtió en una pieza clave junto al inmolado comandante Carlos Pizarro para firmar el proceso de paz de 1990. Entregaron las armas para empuñar la palabra, ayudaron a redactar la Constitución de 1991 y le demostraron al país que la izquierda tenía la capacidad intelectual para gobernar. Si hay un hito monumental en la vida de Gustavo Petro, un acto de valentía absoluta por el cual la extrema derecha y el establecimiento mafioso juraron destruirlo para siempre, fue su paso por el Congreso de la República. Fue allí donde Petro se erigió como el mayor muro de contención contra la mafia. A principios de los años 2000, un manto de silencio cómplice cubría el país. Los escuadrones de la muerte paramilitares se habían tomado las instituciones, masacrando campesinos con motosierras, mientras los políticos tradicionales se repartían el botín electoral. Nadie decía nada,
Pero Gustavo Petro, enfrentándose a la mismísima muerte, se paró en el atril del Senado en 2006 y destapó la asquerosa olla podrida de la parapolítica. Fue Petro quien le gritó al país que el 35% del Congreso estaba aliado con asesinos, y no le tembló la voz para apuntar al corazón de la bestia, al intocable, al gobierno de Uribe Vélez. Fue Petro quien desnudó en pleno Congreso cómo la campaña presidencial de Uribe en 2002 había recibido dinero y apoyo logístico de Enilce López, alias La Gata, una mujer condenada por financiar a las autodefensas. Pero el golpe maestro, la bofetada histórica a la extrema derecha, ocurrió el 17 de abril de 2007. Anoten esa fecha. Ese día, Petro convocó un debate televisado sobre las siniestras cooperativas de seguridad privada conocidas como Convivir, la cuna del paramilitarismo en Antioquia. Mirando fijamente a la bancada uribista, Petro cuestionó directamente las acciones de Alberto Uribe cuando este fue gobernador de Antioquia, y en un momento que congeló a Colombia entera, sacó y expuso una fotografía donde aparecía nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República, Santiago Uribe Vélez, compartiendo abrazos y sonrisas con el peligroso narcotraficante Fabio Ochoa. Oiga bien, ministro, lo que dije y no diga que es infamia o calumnia. Lo reto a eso. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la Convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la Convivir de hoy alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar. Y en esa misma Convivir están los señores Boteros aliados con el esposo de La Gata, con La Gata y con el hijo de La Gata. Eso fue lo que yo dije. Demuéstreme que es mentiras. Demuéstremelo. Dígame que Uribe Vélez, siendo gobernador, no legalizó la Convivir del señor Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar. Demuéstremelo. Esa es la verdad, señor. Como es la verdad también que por fuera de Antioquia sucedió lo mismo. Como es la verdad también, desgraciadamente para su posición defendida políticamente aquí en este Congreso, que las Convivir tuvieron jefes paramilitares desde el inicio en todo el país, incluido Mancuso, y el Mochacabezas, y Monoleche, el que mató a Castaño, y Juancho Prada, y otros que no voy a volver a repetir porque ya los mencioné, y que las Convivir delinquieron, o sus miembros delinquieron con el paramilitarismo mientras eran miembros de la Convivir, y no en el resto del país excepto Antioquia, no en Antioquia cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez. Y lo demostré, pues que la Convivir Papagayo, que recibió el dinero para los paramilitares de la banana, de la Chiquita Brands, ¿quién la autorizó? ¿O es de Córdoba? ¿No es del Urabá? Y todas las Convivir del Urabá no demostré allí, por lo menos con testimonios de otros bajo gravedad de juramento, estuvieron implicados permanentemente con el paramilitarismo. Y la de Villegas, en la Convivir El Cóndor de San Roque, ¿quién la autorizó? ¿Es de Boyacá, de Cundinamarca o de dónde? No es de Antioquia. Y no es el informe de inteligencia militar el que dice que estaba actuando con el bloque Metro y después se pasó al Bloque Central Bolívar. Y las del occidente, y las del sur, y las de Medellín, y el nuevo cartel de Medellín que expresan mis documentos, ¿qué hacían? Petro desnudó a la mafia antioqueña vestida de traje y corbata, les arrancó la máscara de gente de bien y le demostró al mundo que el paramilitarismo y el narcotráfico operaban desde las más altas esferas del poder. ¿Y cuál fue el precio de esa valentía? La furia del Estado mafioso cayó sobre él. El sanguinario líder paramilitar Carlos Castaño ordenó su asesinato, obligándolo al exilio en Washington, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir para salvar su vida. En Colombia, la presidencia de la República utilizó a la Agencia de Inteligencia Estatal, el DAS, bajo el mando de María del Pilar Hurtado, para espiarlo ilegalmente, perseguir a su familia y a intentar destruirlo moralmente.
Las águilas negras ponían precio a su cabeza, pero ni las balas, ni las chuzadas del DAS pudieron silenciar la verdad de un hombre con la conciencia limpia. El pueblo, que no es tonto, reconoció ese heroísmo y lo premió. 2015. Gustavo Petro. Con la alcaldía de Bogotá en 2011, una Bogotá humana, donde por primera vez el presupuesto se invirtió en los nadies. Petro bajó las tarifas del transporte, entregó el mínimo vital de agua potable gratuito y logró la tasa de homicidios más baja en 2 décadas. Pero nuevamente, el establecimiento atacó, cuando Petro se atrevió a quitarle el multimillonario negocio de las basuras a los contratistas privados para dignificar el trabajo de miles de humildes recicladores carreteros. La oligarquía no se lo perdonó. Utilizaron al procurador general de extrema derecha, Alejandro Ordóñez, para perpetrar un golpe de Estado administrativo. Destituyeron a Petro e intentaron inhabilitarlo por 15 años de la política. Querían enterrarlo políticamente para siempre, pero se equivocaron nuevamente. Millones de bogotanos salieron a la Plaza de Bolívar y nuevamente la justicia internacional de la CIDH obligó al Estado a restituirlo. Petro demostró que con la ley en la mano y el pueblo en las calles, la oligarquía puede ser derrotada. Aquí vamos a saber defender la dignidad de Colombia. Aquí el alcalde se queda, si ustedes se quedan. Aquí se prenderá la antorcha simbólica de la democracia y esperaremos que las novenas navideñas en toda Colombia se den en las plazas alrededor de la antorcha democrática. Toda esta vida de resistencia desembocó en el milagro del 19 de junio de 2022. Ese día más de 11 millones de colombianos despertaron, derrotando las maquinarias mediáticas, al miedo y al populismo vacío de la derecha. Eligieron a Gustavo Petro y a Francia Márquez, dándole a Colombia su primer gobierno de izquierda. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Pero familia colombiana, hacer el cambio en un país secuestrado por 200 años por la misma clase dominante cuesta sangre y lágrimas. Estos 4 años de presidencia, desde 2022 hasta 2026, han sido el escenario del sabotaje más ruin, sucio y cobarde que la extrema derecha haya desplegado jamás. La élite no soporta la visión de Petro, lo que él ha llamado la política de la vida, esa propuesta mundial de dejar de depender de los fósiles, del petróleo y el carbón que matan al planeta para abrazar la naturaleza y gravar a los más ricos para financiar la educación y la salud de los pobres. Como la derecha no puede ganarle en el debate de las ideas, han desatado un asqueroso lawfare, una guerra jurídica y mediática para bloquear en el Congreso todas las reformas sociales que benefician al pueblo. Y la bajeza de esta oposición ha cruzado límites inhumanos. En su afán de destruir el gobierno, hemos visto cómo los medios corporativos se alimentan de la tragedia. A principios de 2026, el país fue testigo del doloroso caso del niño Kevin Acosta, un niño con hemofilia que perdió la vida debido a las precariedades históricas de un sistema de salud manejado por las EPS. En lugar de unirse para aprobar la reforma a la salud que salvaría vidas, la derecha y sus megáfonos mediáticos sacaron de contexto las palabras del presidente en un consejo de ministros. Armaron un circo político sobre el cadáver de un niño, culpando descaradamente al gobierno del cambio por las fallas sistémicas que ellos mismos, las élites privadas, construyeron durante 3 décadas de negocio con la salud. A la extrema derecha no le importa la vida, les importa proteger la chequera de los dueños de las EPS. Pero si hablamos de traición a la patria, el episodio más vergonzoso de la derecha lo presenciamos con la injerencia extranjera. Mientras Petro clama por la paz mundial y critica abiertamente masacres internacionales, la extrema derecha en Colombia fue a arrodillarse al imperio.
A finales de 2025, de manera arbitraria y como una clara retaliación política, la administración de Donald Trump en Estados Unidos incluyó absurdamente a Gustavo Petro en la famosa lista Clinton. Su argumento, que la política antidrogas del gobierno, que inteligentemente busca perseguir a los grandes banqueros lavadores de dólares y no al campesino recolector de hoja de coca, supuestamente beneficia al narcotráfico. Una acusación ridícula cuando el gobierno Petro es el que más toneladas de cocaína ha incautado en la historia. ¿Y saben qué fue lo peor? Ver al uribismo y a la derecha colombiana celebrar la sanción extranjera contra su propio presidente. Aplaudieron como vasallos que a nuestro líder lo insultaran desde Washington. Olvidaron selectivamente, con un cinismo que da asco, que fue Gustavo Petro, arriesgando su vida, el único que tuvo los pantalones para exponer a los verdaderos narcos que financiaban las campañas políticas de Álvaro Uribe Vélez. Esa es la hipocresía de los que dicen amar la patria, pero la venden al mejor postor extranjero con tal de recuperar sus privilegios económicos. Pero aquí estamos. Gustavo Petro sigue de pie. Han intentado silenciarlo con torturas en las caballerizas del ejército, con las armas de los paramilitares, con las sentencias de procuradores corruptos y con la guerra sucia de las multinacionales y los grandes medios de comunicación. Pero el pueblo colombiano entendió que Petro no es solo un hombre, es la voz de millones de nadies que durante siglos fueron masacrados en el silencio. Compañeros, y la pregunta obligada, porque necesito que este canal vibre con sus respuestas. Después de recordar cómo Petro expuso su propia vida para desenmascarar a las mafias de la parapolítica en Antioquia, y viendo el nivel tan bajo de sabotaje que le hace la derecha, instrumentalizando tragedias y celebrando sanciones gringas, ¿creen ustedes que el pueblo debe movilizarse para defender a capa y espada el legado de este gobierno del cambio? Pausen este video, revienten esa caja de comentarios y déjenle su mensaje de apoyo al presidente. Los voy a leer a todos. Continuemos. Familia colombiana, la historia no la escriben los cobardes, la escriben los valientes. Este documental es la prueba irrefutable de que el liderazgo de Gustavo Petro no es producto del azar. Es el resultado de décadas de ponerle el pecho a la maquinaria de muerte y corrupción más oscura de nuestro continente. La extrema derecha liderada por el Matarife jamás le perdonará haberles quitado la máscara frente al país. Y las élites económicas jamás le perdonarán que haya preferido defender los ríos, las selvas y la dignidad de los trabajadores por encima de las chequeras de los banqueros y los dueños de las EPS. Nos han hecho la guerra durante estos 4 años, han manipulado la verdad, pero el proyecto de la justicia social, de la paz y de la Colombia potencia de la vida es ya una semilla imparable en el corazón del pueblo. Nosotros tenemos la obligación moral de no dejarnos arrebatar la esperanza. A la historia no se le da la espalda. Suscríbete ahora, dale un like inmenso y comparte este documental en absolutamente todas tus redes. Envíalo con WhatsApp a tu familia, a tus vecinos, a los jóvenes para que conozcan la verdad que los medios corporativos les esconden. Rompamos el cerco del algoritmo. Y familia, nuestro canal sigue dando esta pelea titánica enfrentándonos a la censura de la derecha gracias a valientes como ustedes. Ahora puedes ser patrocinador de Giro hacia la izquierda en llave 0091-296-014. No importa el monto, cada aporte suma. Dona desde la app de cualquier banco. En la descripción de este video dejaré este mensaje para quienes deseen apoyar nuestro periodismo libre, crítico, independiente y al servicio de los excluidos. La verdad nos hará verdaderamente libres. Hasta la victoria siempre.